puede haber diferentes tipos de asignaciones, ¿no? Recuerden, son 10 unidades de alimentos y 6 de vestido entre los dos, ¿sí? Por lo tanto, podrían haber diferentes tipos de asignar esos alimentos y vestido. Miren, como observamos en la clase pasada, puede existir, digamos, algún tipo de asignación inicial, ¿no? Supongamos, por un momento, volvamos al análisis de la producción y supongamos que tenemos Cusco y Arequipa, ¿sí? Son dos regiones, algo así como Jaime y Cari, ¿sí? Entonces, Cusco y Arequipa son productores de productos mineros, producen minerales, pero también producen productos agrícolas. Eso serían el símil de alimentos y vestido, ¿ok? Pero acá hay minerales y además hay productos agrícolas. Cada región, digamos, Cusco y Arequipa, tiene una capacidad productiva determinada por sus factores, por la dotación de recursos, pero también, ¿no es cierto?, como resultado, pues de la naturaleza. O sea, Cusco y Arequipa tienen una cantidad, una capacidad, digamos, productiva de minerales y además de productos agrícolas que ha sido definido, ¿no es cierto?, por la naturaleza. Voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ya. Y entonces esa vendría a ser una asignación inicial, ¿no? O sea, Arequipa tiene 4 o 5 minas, ¿no? El Cusco tiene 2 minas, Arequipa produce cobre, Cusco también, ¿no? Pero Arequipa produce una mayor cantidad, Cusco produce una menor cantidad. En términos de productos agrícolas, de repente podríamos pensar que Cusco tiene una mayor capacidad productiva agrícola, Arequipa tiene una menor capacidad productiva agrícola, pero digamos que son dos dotaciones iniciales. Y acá quisiera hacer una pregunta también como tema de reflexión, ¿no? Nosotros venimos con una asignación inicial. A ver, es decir, en ese mismo sentido, es decir, Arequipa y Cusco, digamos que, ¿no? Un día despertaron, digamos, ¿no? Y se encontraron con que tenían este cobre, una cantidad de cobre, de repente, como decíamos, Arequipa más, Cusco menos, ¿no? Una producción agrícola también, ¿no es cierto?, de diversidad de productos, pero de pronto Cusco tiene más y Arequipa un poco menos, ¿cierto? Y entonces, usando ese símil, yo quería consultarle si, digamos, existe algo así como una dotación inicial también en nuestras vidas. ¿Qué dirían? ¿Existe o no existe esa dotación inicial? ¿Qué opinas, Cantu? Profesor, eh, ¿Crees que venimos con creo una que dotación inicial también? sí, pero A creo que ver, no ¿cómo se se...? podría calcular exactamente, pero creo que en sectores sí se puede ver cuánto tiene cada región, cada ciudad. Ya, pero desde un punto de vista individual, o sea, viéndonos a nosotros, uno podría pensar que viene con una dotación inicial. Mm, Es decir, por ejemplo, Cusco tiene Machu Picchu, ¿no? O sea, nosotros hemos nacido ya viendo que Machu Picchu está ahí, ¿cierto? A diferencia, digamos, de Puno. Puno tiene sus islas de Taquile, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto hemos hecho para eso? Bueno, en realidad, pues esto ya estaba predefinido. Esa ha sido mi asignación inicial, ¿cierto? Entonces, si lo veo desde un punto de vista individual, como personas, uno podría pensar que tenemos una asignación inicial. Ese es más o menos el acto de reflexión que le estoy pidiendo. ¿Qué dicen? Porque acá miren, Jaime y Cari, ¿no? Tienen dotaciones iniciales de los dos bienes. Es decir, acá Jaime tiene 7 de alimento y Cari tiene 3 de alimento. Y la situación es inversa respecto al vestido, porque Cari tiene 5 de vestido y 1 de alimento. O sea, ¿no? Y más o menos uno podría pensar que en nuestro caso también es similar.
¿Mm? ¿Qué dices, Michael Fernando? ¿Ya se arregló tu micro? Profesor, buenos días. Hola, compadre. ¿Cómo estás? Ya, a ver. Entonces uno podría hacer una reflexión. ¿De dónde eres tú, Michael? De Cusco. De acá, Cusco. Ya. ¿Alguien que conozca, alguien que sea de provincia? ¿Mm? ¿Uno podría pensar que tiene una dotación inicial diferente? Mm, no, de provincia. A ver, es decir, es lo mismo nacer en una ciudad como Cusco, como nacer en Espinar, es lo mismo nacer, digamos, en Tupac Amaru, en el distrito de Tupac Amaru, o en Kunturkanqui, es lo mismo que nacer en Echarati, es lo mismo que nacer en Buenos Aires, que nacer en Nueva York. ¿Qué dirían? ¿Es lo mismo, no? O Dubái, ¿no? Como sabrán. Dubái. Es lo mismo, no, no es lo mismo, ¿cierto? ¿Mm? Hay dotaciones iniciales, digamos, a las que nos enfrentamos, digamos. Así como Jaime Ikari, ¿no? Así como Jaime Ikari, ¿no? Que Jaime tiene 7 alimentos y uno de vestido, y Cari tiene 3 alimentos y 5 de vestido, ¿no? Esto es como que cada uno nace con su pan bajo el brazo, ¿no? Cada uno de nosotros nace con un pan bajo el brazo, dice, ¿no? Así cuando nace un niño, dicen, ¿no? Ese niño nació con un pan bajo el brazo. Claro que ese pan bajo el brazo puede ser, pues, de diferente sabor, de diferente tamaño, utilizando diferentes insumos, ¿cierto? Pero bueno, cada uno tiene un pan bajo el brazo diferente, pero esas son como las condiciones iniciales, ¿no? Por eso decíamos, es como la asignación inicial. No significa que eso vaya a permanecer así en el tiempo, ¿cierto? Porque si no, ¿no es cierto? Si nosotros hemos nacido, digamos, en un distrito fuera de Cusco, no estaríamos acá el día de hoy, ¿cierto? De repente, ¿no? Y menos de repente estudiando en la universidad. Entonces, claro que cada uno de nosotros nace con un pan bajo el brazo, pero ahí no termina la historia, ¿cierto? Ese pan bajo el brazo puede tener diferente tamaño, forma, color, sabor, etcétera. ¿Ah? Tecnología, digamos, también, ¿no? ¿Ya? Pero vamos a suponer que esa es nuestra dotación inicial, ¿no? No es lo mismo nacer, ¿no? En la manera en que hemos expresado, ¿sí? Pero bueno, y entonces acá puede haber pues una situación muy particular, porque de pronto pues uno dice, oye, yo, no, yo Jaime, digamos, no estoy muy contento con tener tantos alimentos y solo vestido. Y Cari dirá, pucha, no estoy tan contento con tener tan poco alimento y ¿para qué quiero tanta ropa, no? Entonces lo que va a suceder ahí es que van a poder tener posibilidades de intercambiar, ¿no? Intercambiar un bien por otro. Y entonces lo mismo sucedía cuando hablábamos de producción, es decir, yo no necesito tantos recursos, digamos, factores de producción, capital y trabajo destinados a la producción de un bien, ¿no? De pronto renuncio al uso de un factor, ¿no? Y lo intercambio porque necesito un poco más del otro factor para producir una determinada cantidad de bien. Acá también, acá sucede algo muy similar, ¿no? Entonces, de pronto acá Jaime diría, ¿no? Oye, ¿qué pasa si renuncio un poquito a mis alimentos por tener una unidad más de vestido? Entonces, miren ahí, ¿no? La posibilidad de intercambiar, ¿no? Por eso es tan importante el intercambio, ¿no? Porque a pesar de las dotaciones iniciales que nosotros podemos tener, eso no se queda pues fijo ni de manera permanente, ¿no? Las posibilidades de intercambio nos permiten obtener algo más, ¿no? Algo más de otro bien, ¿no? Renunciando a algo que yo tengo de más, ¿no? Entonces, yo vivo en la zona rural, yo soy un experto agricultor, productor, ¿no? Entonces, esa es mi especialidad, pero no tengo tecnología de repente, ¿cierto? Entonces, intercambiaré, ¿no? Intercambiaré, ¿no? Por eso es importante observar estos temas de intercambio, porque si mi dotación inicial es que yo soy un gran productor agrícola o un pequeño productor agrícola, yo puedo intercambiar los bienes que produzco, ¿no es cierto? Con la agricultura por otros bienes que de repente no tengo una dotación inicial alta, como puede ser de repente la tecnología, ¿no? Entonces acá sucede esto, ¿no? Entonces Jaime renuncia a una unidad de alimentos por obtener una unidad de vestido
Y de manera inversa, ¿no es cierto?, sucede que Cari aumenta una unidad de alimentos y renuncia a esa unidad de vestido. Miren que ahí estamos intercambiando, ¿no? Estamos intercambiando. Pero si se dan cuenta, o sea, el intercambio acá, dada la asignación inicial, ¿no?, nos va a llevar a intercambios que nos permitan mejorar nuestra condición inicial, ¿no? Porque bajo el razonamiento, digamos, de Jaime es, pues, ¿para qué tengo tanto alimento? No necesito tanto, necesito más vestido. Como de Cari, ¿no? ¿Para qué tengo tanto vestido si necesito más de alimentos? Entonces, cada uno está renunciando, ¿no?, a una unidad de algo para obtener algo más de lo otro. Pero ciertamente esto lo estamos haciendo, como hemos dicho, desde el punto de vista de las preferencias que tiene cada uno de ellos, ¿sí? De las preferencias que tiene cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, esas preferencias, ¿no es cierto? Esas preferencias, antes de pasar, ¿dónde vienen expresadas? ¿Dónde vienen expresadas esas preferencias? Esas preferencias vienen expresadas, ¿no es cierto?, en nuestras funciones de utilidad o nuestras curvas de preferencia o curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, que expresan la disposición de los recursos, ¿no?, de los bienes, mejor dicho, que uno desea tener, ¿cierto? Ahora, lógicamente, ¿no?, este aspecto, ¿no?, se hace desde el punto de vista, recuerden ustedes, ¿no?, recuerden ustedes, uno podría pensar que es Jaime, ¿no es cierto? Uno podría pensar que este es Jaime, ¿cierto? Acá está Jaime, ¿no? Y él dice vestido y alimentos, ¿no? Vamos a suponer que tiene esta función y dice Jaime tiene 7 alimentos y 1 de vestido. O sea, si suponemos que eso es así, ¿no es cierto?, uno podría pensar, digamos, que acá está 7 de alimentos, o mejor, está al revés esto, ¿no? Vamos a ver esto en el borrador, ¿no? Muy bien, entonces 7 de alimentos y 1 de vestido, ¿cierto? ¿No? Ah, se fue, se nos fue, ¿ya? ¿No? Estaríamos en ese punto como punto J1, ¿no? Esa se supone que es la dotación inicial, dada sus preferencias, es decir, dada su función de utilidad, ¿no es cierto? Lo mismo sucedería con Cari, ¿no? Si este es Cari, ¿no?, entre vestidos y alimentos, ¿no? ¿No? Él tiene 3 de alimentos y 5 de vestido, ¿no? Recordando eso, 3 de alimentos y 5 de vestido, ¿no? Entonces vamos a poner una función como esta, 3 de alimentos, ¿no? 3 unidades de alimentos y 5 de vestido, ¿no? Entonces dices, esta es la función de utilidad de Cari, ¿no? Entonces, claro, entonces vemos expresada, digamos, sus preferencias, ¿no? Pero si estuviésemos solos, o sea, Jaime está solo, Cari está solo, ¿no?, entonces ellos mantendrían esos niveles de utilidad. Seguramente, de repente, harían ahí un reordenamiento de sus preferencias, pero sucede que no pueden, porque esa es la cantidad disponible de alimentos y vestido que tiene Jaime y Cari, ¿ok? Es decir, en esa asignación inicial, digamos, esa cantidad de alimentos y vestido está predefinida o predeterminada. No puede obtener Jaime más unidades de vestido, así quisiera renunciar a las unidades de alimentos, ¿ya? Ni Cari puede aumentar sus unidades de alimentos o vestido,
por el simple hecho de que él quisiera, ¿sí? ¿Ya? Entonces, lo que va a suceder es que si nosotros les damos la posibilidad de poder intercambiar, ¿no? Si le damos la posibilidad de que puedan intercambiar, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver a través de la caja de Dewar, ¿no? Ellos podrían en realidad decir, oye, ahora sí que yo puedo intercambiar y conozco a Cari, entonces voy a hacer este trato, ¿no? Yo voy a renunciar a una unidad de alimentos por obtener una de vestido y espero que Cari pues acceda, ¿no? A renunciar a esa de vestido, dado que yo le estoy dando una unidad de alimentos. Entonces, si suponemos que nuestra asignación inicial es A, ¿no? Esa asignación inicial A, recuerden, esa asignación A, lo voy a poner, de este modo, ¿ya? Esa asignación inicial A, lo voy a marcar con rojo. Esa asignación inicial A, ¿qué es esto? Esa asignación inicial A, vamos a suponer que es esta para Jaime, y esa misma asignación A vendría a ser esta de Cari, ¿sí? Entonces, esa asignación A está ahí. Se supone que en esa asignación A están sus curvas de indiferencia, ¿cierto? Tanto de Jaime como de Cari, que es la que hemos visto acá. Acá le hemos dibujado sus curvas de indiferencia de cada uno. En ese punto A está pasando por las curvas de indiferencia de cada uno de ellos. ¿Ya? Pero acá, como le estamos dando la posibilidad de intercambiar, ¿no? Jaime está renunciando a unidades de alimentos por obtener una más ¿no? Jaime renuncia a una de alimentos por obtener una más de vestido, y de manera inversa, ¿no es cierto? Sucede que Cari está renunciando a una de vestido por aumentar una más de alimentos, ¿cierto? ¿No? Entonces, eso es lo que está sucediendo en cada uno, resultado del intercambio. Entonces, como resultado del intercambio, van a pasar a un intercambio, a un resultado como el B, ¿no? Donde ahí ya ahora Jaime tiene 6 unidades de alimentos y Cari tiene 4 unidades de alimentos, ¿no? Y donde Jaime tiene 2 unidades de vestido y Cari redujo a 4 unidades de vestido, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa asignación B, ¿qué dirían ustedes? ¿Es mejor que la asignación A? ¿Y cómo podríamos saber si es mejor que una asignación? ¿Cómo podríamos saber si B es mejor que A? ¿Ya? ¿Cómo podríamos saber si B es mejor que A? Y como acá estamos hablando de relaciones marginales de sustitución, ¿no? Recuerden que inicialmente Jaime o Cari no podían moverse sobre su función de utilidad. ¿Por qué? Porque estaba condicionado al hecho, ¿no es cierto?, al hecho de que tienen dotaciones iniciales fijas, tanto de alimentos y vestido. Pero por el intercambio, como resultado del intercambio, como le hemos dado la posibilidad de intercambiar, entonces cada uno puede obtener algo más de lo que quiere y renunciar a algo más de lo que le sobra, ¿no? Y eso lo vamos a hacer desde el punto de vista de la relación marginal de sustitución. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿cómo yo sé que B es mejor que A? ¿No? Tenemos que pensar en lo siguiente. A ver, un segundito. Un segundito, chicos, un segundito. Un segundito, un segundito. Tenemos que pensar de la manera siguiente, ¿no? Tenemos que pensar desde la lógica de la relación marginal de sustitución, ¿ya? ¿Y qué significa pensar desde la lógica de la relación marginal de sustitución? Bueno, muy simple. Yo voy a suponer, no voy a suponer, sino voy a explicitar lo que habíamos visto. Como yo sé que B es mejor que A, ¿no? Inicialmente decíamos, ¿no es cierto? Esta es la función de utilidad de Jaime, ¿no? Habíamos visto, ¿no? En este nuestro gráfico, acá habíamos dicho, en este nuestro gráfico habíamos dicho, ahí está la función de utilidad de Jaime, ¿no? De alimentos y vestido, y ahí está la función de utilidad
de alimentos y vestido de Cari, ¿no es cierto?, al costado. Y esos puntos A representan justamente las asignaciones que tienen de alimentos y vestidos, ¿cierto? Y que para los dos, ¿no?, están expresadas ahí. Por lo tanto, sobre ese punto A va a pasar la curva de utilidad de Jaime, ¿no?, pero también va a pasar la función de utilidad de Cari, ¿sí? Entonces, cada uno tiene su función de utilidad, las dos están pasando sobre la dotación inicial. Pero entonces, ¿cómo yo sé que B es mejor que A? Y lo que sucede es que, desde la lógica, digamos, de las funciones de utilidad, habíamos visto que esto es todo un conjunto de mapas de curvas de indiferencia, ¿cierto? ¿No? ¿No? Desde el punto de vista de Jaime. Y también mapas de curvas de indiferencia desde el punto de vista, ¿no?, de Cari, ¿no? Entonces estamos dibujando ahí indistintamente, ¿no? Son sus curvas de indiferencia. Recuerden que a Jaime lo vemos desde la esquina inferior izquierda, ¿no?, hacia arriba, y a Cari lo vemos desde la esquina superior izquierda, ¿cierto? Derecha, mejor dicho, ¿no? Pero ¿qué significa que B sea mejor que A? Que B sea mejor que A significa, ¿no es cierto?, que hay una curva de indiferencia que pasa sobre B desde el punto de vista de Cari y que hay una curva de indiferencia que pasa sobre ese punto de B desde el punto de vista de Jaime. ¿Y qué es lo que está sucediendo en ese punto? En ese punto B. Está sucediendo que las dos curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, son tangentes. ¿Sí? ¿Qué significa? Que en ese punto han podido lograr un mejor intercambio. Se supone que los dos están, diríamos, en una curva de indiferencia superior a la que estaban inicialmente. Recuerden que vean que cuando están en el punto A, están en una curva de indiferencia inferior respecto a la curva de indiferencia que pasa por B, en los dos casos, tanto desde el punto de vista de Jaime como de Cari. Pero además, lo que está sucediendo ahí es que hay una tangencia de las curvas de indiferencia, ¿sí? Hay una tangencia de las curvas de indiferencia. ¿Y qué significa que esas dos curvas de indiferencia sean tangentes? Bueno, significa que las relaciones marginales de sustitución, ¿no es cierto?, que tienen Jaime y Cari respecto a la utilidad que le brinda a los alimentos y los vestidos, en ese punto resultan siendo iguales. Lógicamente, como les he dicho, acá hace una precisión, dice, depende de las curvas de indiferencia. ¿Qué significa depende de las curvas de indiferencia? Claro, depende de si los bienes son sustitutos, depende de si los bienes son complementarios, ¿ok? Porque ahí sí va a cambiar la naturaleza de igualar la relación marginal de sustitución, ¿no? Entonces, pero, a ver, recordando, ¿qué cosa es una relación marginal de sustitución? ¿Qué es una relación marginal de sustitución? ¿Se acuerdan? A ver, ¿a qué es igual la relación marginal de sustitución? Son las cantidades que estás dispuesto a dejar por aumentar el consumo del otro bien. ¿No es cierto? ¿No? Es lo que yo estoy renunciando a un bien para obtener un poco más del otro bien, cambiando de mi nivel de utilidad o manteniéndolo. ¿Mm? ¿Se acuerdan? A ver, Manteniéndolo, profesor. manteniéndolo, ¿no es cierto? ¿Sí? Manteniéndolo, ¿no? A ver, si volvemos acá en nuestro gráfico, ¿qué significaría para Jaime? Manteniendo el nivel de utilidad. Recuerden eso, entre comillas, manteniendo. Para Jaime significaría, ¿no es cierto? Yo podría pasar a un punto como B, vamos a poner ahí, ese para mí sería un punto como B,
¿no? Donde hay, digamos, no sé, vamos a poner 3 y 4, ¿no? Un punto cualquiera, ¿ya? ¿No? Entonces acá lo que está sucediendo es que está reduciendo la cantidad de alimentos, variación de A, y acá sería variación de vestido, ¿cierto? Acá es positivo y acá es negativo, ¿no? La variación de A es negativa, ¿no es cierto? Muy bien, por lo que mi relación marginal de sustitución, ¿a qué sería igual? ¿Mm? La variación de B sobre variación de A, ¿cierto? Pero miren que acá estamos hablando de acuerdo a nuestras condiciones de primer orden. ¿Se acuerdan ustedes la variación de la utilidad? ¿Cuándo varía? En este caso sería alimentos, ¿no? Sobre la variación de la utilidad. ¿Cuándo varía vestido? Bueno, y lo mismo sucedería para eh, nuestro amigo Cari, ¿no? ¿No? Donde él diría, oye, mi relación marginal de sustitución, desde el punto de vista de Cari, hasta desde el punto de vista de Jaime, ¿no? Acá sería variación de mi utilidad, cuando varía los alimentos, ¿no? Sobre la variación de la utilidad, cuando varía este, los vestidos, ¿cierto? ¿No? Entonces, ahí tenemos eso, ¿no? Tenemos eso, y que es un concepto importante, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero claro, lógicamente, acá estamos poniendo dos puntos hipotéticos B, cuando cada uno está haciendo, ¿no es cierto?, su análisis individual. Por eso decía, desde el punto de vista de Jaime acá individual y desde el punto de vista de Cari, desde el punto de vista individual, cada uno está viendo cómo su utilidad varía ante variaciones de los bienes, manteniendo su mismo nivel de utilidad. Pero acá, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Acá está sucediendo que lo están haciendo como resultado del intercambio, no desde un punto de vista individual, ¿ya? Porque acá sus relaciones marginales de institución responden a una característica individual, a una decisión individual, ¿ya? Pero acá son resultado del intercambio. Por lo tanto, la utilidad de uno de ellos, por decir la utilidad de Jaime, no está condicionada a lo que él decía, sino a la decisión también que está tomando Cari. Por lo tanto, uno podría pensar que las utilidades acá las utilidades de cada uno o sus preferencias están condicionadas a las preferencias del otro, ¿no? En ese sentido, la relación marginal de sustitución tiene que expresar justamente eso, ¿no? La relación marginal de sustitución acá debe tener la capacidad de expresar, ¿no es cierto?, no solamente las preferencias que tiene cada uno de ellos, sino además, ¿no es cierto?, que las preferencias de uno están condicionadas a las preferencias del otro, ¿sí? Pero aún así, ¿no es cierto?, el hecho que debe cumplirse acá, o dado esto, mejor dicho, lo que tiene que suceder acá es que no hay una, no hay una relación marginal de sustitución de características individuales, donde no importa cuál sea el resultado de Jaime, no importa cómo intercambie Jaime para sí mismo, o no importa cómo intercambie Cari para sí mismo, sino que acá tienen que intercambiar un bien por otro considerando, ¿no es cierto?, la preferencia del otro. ¿Eso qué implica? Que la relación marginal de sustitución de Jaime, ¿no es cierto?, tiene que ser igual en ese punto de tangencia a la relación marginal de sustitución de Cari, ¿no? ¿Qué implica eso? Que las curvas de preferencia acá sean tangentes, es decir, en ese punto B, las dos curvas de preferencia o las curvas de indiferencia acá son tangentes. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que las dos relaciones marginales de sustitución, ¿no?, de Jaime, las dos relaciones marginales de sustitución, tanto de Jaime como de Cari, tienen que ser iguales. ¿Sí? Porque lo que decida Jaime, ¿no es cierto?, está en función de lo que decida también Cari, y lo que decida Cari también está en función de lo que decida Jaime.
¿no? Porque uno está cediendo uno para darle al otro y el otro está también cediendo algo para obtener eso otro, ¿sí? Entonces, esta es una primera regla que tiene que cumplirse. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, va a suceder algo como esto, ¿no? Va a suceder algo como esto de repente. ¿Ya? Tenemos un punto inicial A, ¿no? De acuerdo al gráfico, ¿no? De acuerdo al gráfico. De ahí decíamos, pasaron a un punto B y miren que ese punto A, ¿no es cierto? En ese punto A están las curvas de indiferencia que inicialmente habíamos dibujado, ¿no? ¿No? La curva de indiferencia de Jaime y la curva de indiferencia de Cari. En ese punto B, nosotros hemos dicho que ya hay un punto de tangencia, pero miren en este gráfico, inclusive luego de ese intercambio, ¿no? En el punto B, no se cumple que las relaciones marginales de sustitución todavía sean tangentes, ¿no? Es cierto que había una renuncia de repente ahí de alimentos de parte de Jaime, ¿no? Por obtener algo más de vestido, y lo mismo ha sucedido con Cari, ha renunciado a algo de vestido por obtener algo más de alimentos, ¿no? En ese punto B. Pero en ese punto B, como vemos en el gráfico, tampoco se cumple todavía que las relaciones marginales de sustitución sean iguales. O dicho de otro modo, que las curvas de indiferencia sean tangentes, ¿no? Sino que tenemos un punto como C, ¿sí? Tenemos un punto como C y además tenemos un punto como D, ¿ok? Ahora también uno diría, C es mejor que B, sí, C es mejor que B, pero D también es mejor que A, ¿no? A ver, hay una diferencia entre C y D, ¿y cuál sería esa diferencia si es que existe? A ver, se los pongo de este modo, ¿ya? A ver, ¿es eficiente B? ¿Qué dirían? ¿Es eficiente B? Ya lo he dicho, ¿ah? Pero a ver, Esaú. Yo ya lo he explicado, pero a ver, chicos, Esaú Abel Castro. B es un punto eficiente. Ya. A ver, B es mejor que A. B es mejor que A. ¿Por qué es mejor que A? Ya, perfecto. Entonces B es mejor que A, ¿cierto? Porque está en una curva de indiferencia, en una mejor curva de indiferencia en los dos casos, ¿no? Pero ya, hasta ahí está bien, pero ¿es un punto eficiente? No. ¿Por qué no? ¿Qué hemos dicho que se debe cumplir para que sea una asignación, para que sea eficiente? ¿Qué se debe cumplir? Gracias, Esaú. A ver, a ver, a quién le preguntamos, a ver, a Tatiana. B es eficiente, ya, mira, con Esaú ya hemos visto, B es mejor que A, porque está en unas curvas de indiferencia más alta, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿B es eficiente? Tatiana. Profesor, disculpe, voto. Ya. No, ya, ese punto B es eficiente. B no es eficiente. Usted dijo que era eficiente cuando las
Las curvas de utilidades eran tangentes. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, B no resulta siendo eficiente, primero porque no son tangentes, ¿no es cierto? Desde el punto de vista gráfico, pero no es eficiente porque las relaciones marginales de sustitución, tanto de Jaime y Cari, no son iguales, ¿no es cierto? Solamente hablamos que las relaciones marginales de sustitución son iguales cuando las curvas son tangentes, ¿cierto? Muy bien, entonces B no es eficiente. Pero ahí tenemos C y D, ¿son puntos eficientes? ¿Conmigo mismo, profesor? ¿Sí? A ver. Sí, Tatiana, a ver. Es que no le estoy escuchando bien. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Si C y D son eficientes. Dado que B no es eficiente, pero es mejor que A, pero ahí tenemos C y D. ¿C y D son eficientes? C y D sí, ¿Por qué son eficientes? porque hay una tangencia. Ya, muy bien. Entonces son Pues porque son la tangentes, D ¿cierto? sí, Por lo tanto, si son tangentes, las relaciones marginales de sustitución de los dos son iguales. son iguales. Muy bien. Sí. Ajá. Pero, digamos, en términos de mejoría, ¿dónde le gustaría estar a Jaime y dónde le gustaría estar a Esaú? En el punto B, porque en el punto B tienen mayor utilidad ambos. En el punto, ¿cuál dices, Tati? D, D, ¿no es cierto? Oye, mira, ese punto D es interesante, ¿no? Ahí hemos dicho D es eficiente, ¿cierto? Pero ¿a sí. quién le conviene estar en D? Mm, ¿A A Jaime Cari. o a A Cari? Jaime, Jaime, A A Jaime, Jaime, ¿no es Jaime, cierto? Jaime. Jaime, Jaime, porque profesor. miren, en el caso de Cari, está sobre su curva de indiferencia inicial, miren. Es esa curva de indiferencia que cruza todavía la cesta inicial A. Entonces, desde el punto de vista de Cari, ¿no es cierto? El hecho de haber renunciado a una cantidad de vestido, de haber aumentado algo de alimentos, en términos de utilidad, lo ha mantenido en el mismo nivel, ¿cierto? Lo único que ha hecho, a ver si lo vemos. Miren, no, en este color, no, a ver, con este color. Miren, siguiendo el verde, ¿ya? Estoy pasando desde el punto A. Miren lo que ha sucedido con... Eso es una... No es una... Estamos haciendo... ¿Qué es lo que está sucediendo? Desde el punto de vista de... Lo voy a resaltar. Desde el punto de vista de Cari, ¿qué ha sucedido? Ha pasado de A hasta D sobre su misma curva de utilidad, ¿no? Es cierto que ha ganado algo de alimento y ha renunciado a vestido para obtener ese alimento, pero lo sigue manteniendo en el mismo nivel de utilidad. Es decir, que desde su punto de vista, por lo menos ese intercambio no lo ha perjudicado, ¿cierto? Lo ha mantenido el mismo nivel de utilidad. Pero en el caso de Cari, ¿qué es lo que ha sucedido? En el caso, mejor dicho, de Jaime. En el caso de Jaime, ¿no? Ha pasado de esta curva de utilidad, ¿no? Ha pasado de esta curva de utilidad a una curva de utilidad más alta, ¿no? A una curva de utilidad más alta, ¿no? En el otro extremo podría suceder algo muy similar, ¿no? Desde el punto de vista de Jaime, mantenerse en ese nivel de utilidad, y desde el punto de vista de Cari, ir hasta un punto como ese, digamos, ¿no? En ese caso, Jaime hubiera mantenido su nivel de utilidad, pero en el caso de Cari hubiera aumentado su nivel de utilidad, ¿no? Por lo tanto, entre esos dos puntos extremos, voy a ponerle acá E, entre esos dos puntos extremos D y E, ¿no? Pueden haber mejoras
de uno de ellos, aunque uno de ellos pueda mantenerla, ¿cierto? En el punto D, Cari mantiene su nivel de utilidad, pero el que mejora es Jaime, y en el punto E, Jaime mantiene su nivel de utilidad, pero el de Cari, pero el nivel de utilidad, o mejor dicho, el nivel de utilidad de Cari es el que mejora, ¿cierto? Por lo tanto, todos los puntos que están en esa área sombreada, ¿no es cierto?, ¿no?, el que le hemos denominado o que le denominamos lente del intercambio, todos los intercambios siempre van a mejorarlo, ¿cierto? Pero siempre van a ser mejores aquellos cambios o intercambios que hacen que las funciones de utilidad sean tangentes, ¿sí? ¿Me dejo entender, cierto? Por lo tanto, ¿no?, todos los movimientos que están dentro del área sombreada, inclusive los bordes, ¿no es cierto?, como hemos visto ese punto D o ese punto E, ¿no?, todos los movimientos dentro del área sombreada siempre van a mejorar el bienestar de los dos, pero cualquier movimiento fuera del área sombreada va a empeorar el bienestar, no de los dos, por lo menos de uno, ¿sí? Porque ¿qué es lo que sucedería, digamos, qué es lo que sucedería en un punto como este, digamos? ¿Qué sucedería en un punto como ese? Y voy a hacer algo más. Lo voy a poner así. ¿Qué sucedería en un punto como F? Vamos a suponer que este es F. A ver, le pregunto, a ver, Giancarlo Chacón. A ver, le vamos a preguntar a Giancarlo. Ese punto F, Giancarlo. No está Giancarlo. Ya, vamos a anotar eso. No, a ver, Waldir Ojeda, tampoco está Waldir Ojeda. Tampoco está. Ya, Waldir Abel. Ya, entonces Giancarlo Chacón, ¿no es Profesor, cierto? profesor, Ya, dígame. a ver, Waldir Abel. Ya, Se a puede ver, observar, profe. ese punto F, empecemos por lo siguiente. ¿Es una asignación eficiente? ¿Sería eficiente ese punto F? Desde mi Recuerden punto que, de vista, sí. claro, recuerden que acá hay este es un mapa de curvas de indiferencia, ¿cierto? Desde el punto de vista de Jaime, desde el punto de vista de Cari, o sea que esto está lleno de curvas de indiferencia. Y ahí elegimos uno como F, ¿no? F es eficiente, ¿no es cierto? Y tú dices, Waldir, Que sí, profesor. sí, ¿por qué es eficiente ese punto? Sí, la intersección de esas en el punto de las ¿Qué se curvas está de cumpliendo en indiferencia ese punto F? ¿Qué se está cumpliendo hay en una ese punto tangencia, F? profe, hay una ¿Y tangencia, profe, de las RMS. qué significa que sea tangente en las curvas? Que las relaciones marginales de Las sustitución son iguales, RMS ¿cierto? son iguales, profe. De los dos. Ok, pero ese resultado ¿es bueno para los dos o es bueno para alguien en específico? A ver, sería más beneficioso en este caso para Jaime. Y también, ¿por qué no para Cari? ¿Por qué no sería? Sí, profesor, son ambos beneficiosos. ¿Para los dos? Es bueno para Jaime, pero es peor para Cari. ¿Por qué? Porque ahí vemos, ¿no? Jaime ha alcanzado una curva de indiferencia más alta. ¿Y pero qué ha pasado con la curva de indiferencia de Cari? Ha empeorado, ¿cierto? Entonces,
Por eso estamos diciendo, ¿no? Estamos diciendo que el único espacio donde los dos mejoran su bienestar es en el área sombreada. Un punto como F, como el que hemos visto, ¿no es cierto?, está fuera del área sombreada. Y por lo tanto, el que saldría perjudicado en ese caso sería Cari, a pesar de que Jaime está mejorando, pero saldría perjudicado Cari, porque está por debajo de una curva de indiferencia, ¿cierto? Entonces, el único punto, el único espacio, digamos, mutuamente beneficioso, ¿no es cierto?, es de que los dos mejoren digamos, su situación o su bienestar, ¿no es cierto? ¿Y eso qué significa? Que las curvas de indiferencia sean más altas que la que atravesaba la dotación inicial. ¿Ok? Eso. Pero no todos los puntos, digamos, dentro de ese espacio, digamos, de la parte sombreada, sino aquellos que son tangentes, ¿no? Y lo otro es que por lo menos dentro de ese espacio uno de ellos no se perjudique, porque un punto como D, ¿no?, mejora, en un punto como D, digamos, mejora la situación de Jaime, pero por lo menos Cari sigue manteniendo su nivel de utilidad inicial, ¿cierto? ¿No? Entonces, va a haber un punto ahí adentro, dentro del lente, que va a hacer que los dos estén en mejor situación, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar entonces a partir de eso? ¿No? Lo siguiente. La clase pasada hablamos de la curva de contrato, ¿no? Desde el punto de vista de producción es la frontera de posibilidades de producción. Desde el punto de vista del consumidor va a ser la curva de contrato o también la frontera de posibilidades de utilidad, ¿sí? La frontera de posibilidades de utilidad. ¿Y cómo se construye esa frontera de posibilidades de utilidad o esa curva de contrato? ¿No es cierto? La forma en que tenemos que construir esta curva de contrato, ¿no?, corresponde a todas esas asignaciones eficientes, ¿no? ¿Qué significa? A todos los puntos de tangencia entre sus curvas de indiferencia. ¿Qué significa? Aquellos puntos en los cuales las relaciones marginales de sustitución son iguales, ¿no?, a todos esos puntos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, desde este punto, desde esta lógica, y si yo sigo construyendo, acá va a haber otro seguramente, por acá otro, acá hay otro, vamos a poner, ¿no? Y además voy a ver que está acá, tangente, ya hemos visto esta tangente, acá también hay tangencia y acá también hay tangencia. Entonces yo voy a unir, ¿no?, todos esos puntos de tangencia, ¿sí?, que encuentre. Y esa va a ser mi curva de contrato. Es decir, la curva de contrato representa todos los puntos, ¿no es cierto?, donde las relaciones marginales de sustitución de los dos individuos, tanto de Jaime y Cari, son iguales, ¿no? Ahí donde, desde el punto de vista gráfico, ahí donde son tangentes las curvas de indiferencia, ¿sí? Entonces, a partir de eso, yo voy a construir mi curva de contrato. Y creo que gráficamente se ve muy bien. Entonces, ahí tendríamos 3 puntos, ¿no? Recuerden que acá hay una dotación inicial. No hay que olvidarnos de la dotación inicial, por favor, ¿ya? Porque no va a ser lo mismo, dada una dotación inicial, pasar a E, a F o a G. ¿Ok? ¿No? Ahora bien, todos esos puntos de tangencia dentro de todos estos puntos de tangencia que nosotros estamos observando entre las curvas de indiferencia, que además representan que las relaciones marginales de sustitución son iguales, ¿no? Y que además hemos dicho, uniendo esos puntos, nosotros vamos a conocer nuestra curva de contrato, ¿no es cierto? Le vamos a dar una definición adicional. Es decir, ¿por qué le decimos que son asignaciones eficientes, ya? Le vamos a dar una
una interpretación además adicional, ¿sí? Que es que esas asignaciones son eficientes en el sentido de Pareto. ¿Y qué significa que una asignación sea eficiente? Ya hemos visto, ¿no? Todos los puntos de tangencia que implican que las relaciones marginales de sustitución son iguales, son asignaciones eficientes, pero en el sentido de Pareto. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa una asignación eficiente en el sentido de Pareto? Ya habíamos visto que todos los puntos que están dentro de la curva todos los puntos que están, mejor dicho, dentro de esa área sombreada, ¿no es cierto? Dentro de esa área sombreada, son mejoras para los dos, pero hemos visto que todos los puntos de intersección, ¿no es cierto?, donde las relaciones marginales de sustitución son iguales, ¿no es cierto?, son asignaciones eficientes. ¿Pero qué significa Pareto? ¿Mm? Que yo voy a poder pasar del punto a cualquier otro punto que esté sobre la curva de contrato, ahí donde son tangentes, ¿ya? Pero una asignación, digamos, en el entendido que una asignación eficiente en el sentido de Pareto significa mejorar la situación de uno sin empeorar la de otro. ¿Ya? Entonces, observando gráficamente, ¿no? Observando, no está acá, no hay nada gráfico, ¿ya? Pero acá observando, digamos, en nuestro gráfico, habíamos visto que todo lo que está dentro de esa área sombreada mejora el bienestar de los dos, ¿cierto? O por lo menos lo mantiene, ¿no? Entre ese punto D y E, en el punto D, ¿no es cierto?, se mantiene el nivel de utilidad de Jaime, o mejor dicho, se mantiene el nivel de utilidad de Cari, pero ha mejorado el de Jaime, y en el punto E ha mejorado la utilidad o el bienestar de Cari, pero el de Jaime se ha mantenido por lo menos, y todo lo que está ahí adentro, ¿no?, siempre y cuando sea tangente, ¿no es cierto?, en términos de sus preferencias, implica una mejora de los dos, ¿cierto? Y cualquier punto que está fuera del ente del intercambio, ¿no?, es un punto que empeora. Por lo tanto, una asignación eficiente de sentido de Pareto es aquella situación en la que yo puedo mejorar la situación de uno sin empeorar la de otro. Entonces, un punto como F será una asignación eficiente, ¿sí? Y además se verá desde el punto de vista de que esta sea una asignación eficiente de sentido de Pareto. Y lo que sucede ahí es que yo estoy mejorando la situación de Jaime y estoy empeorando la situación de Cari en un punto como F, ¿cierto? Entonces, en esta lógica de asignaciones eficientes en el sentido de Pareto, solamente se van a producir cuando el intercambio hace que el bienestar se produce, mejor dicho, cuando el intercambio hace que el bienestar de otra persona empeore, ¿no? Por lo tanto, a pesar de que pueden ser asignaciones eficientes en un punto como F, ¿no es cierto?, ahí lo que está sucediendo es que el bienestar de una de las personas está empeorando a causa de la mejora del otro. ¿Sí? Ok, entonces, y lo vamos a referir acá como está expresado en nuestra presentación, ¿no? Ya hemos visto, toda la curva de contrato muestra todas las asignaciones eficientes en el sentido de Pareto, dice, ¿no? Y entonces una asignación eficiente en el sentido de Pareto se produce cuando el intercambio hace que el bienestar de otra persona empeore, ¿eh? Entonces ya lo hemos mencionado. Por lo tanto, es importante observar que yo, ¿no es cierto?, estando en un punto como A, que es mi dotación inicial, ¿cierto?, no es tan relativo decir hacia dónde me voy a dirigir, porque yo podría dirigirme de frente a un punto como F, y si estoy yéndome a un punto como F, ¿no es cierto?, estoy mejorando la situación de uno a causa del empeoramiento del bienestar del otro, ¿no? Entonces, ¿qué dirían? ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, eso es justamente parte de los juicios de valor, ¿no? Parte de los juicios de valor que uno tiene que tener al momento de hacer esta redistribución. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Le quito a los ricos para dárselo a los pobres? ¿Ah? Puede ser, ¿no? Puede ser un resultado necesario de repente, ¿no? ¿Qué pasa si Jaime lo tiene todo? Tiene y posee todos los alimentos y los vestidos, ¿no? Y yo puedo pensar que ahí hay una asignación eficiente también. Pero eso será justo, de repente.
¿no es cierto? Es más o menos parte parte justo del análisis, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si Cari posee la mayor cantidad de alimentos y vestido y Jaime tiene una pequeña cantidad de alimentos y vestido? ¿Les puedo permitir intercambiar? Claro que sí. Y si intercambian, ¿mejorará la situación de los dos también? Seguramente que sí, ¿no es cierto? Entonces alcanzaría una asignación eficiente, ¿no? ¿No? Y seguramente beneficioso, ¿no? Para los dos, porque el bienestar de Jaime como el bienestar de Cari aumentaron. Claro que Cari ya tenía casi todo, entonces su incremento de bienestar pues puede ser bien relativo, a diferencia del incremento del bienestar de Jaime, ¿no? En términos de su percepción, pero es eficiente el resultado, claro, y entonces eso está bien, ¿no? Porque los dos mejoraron. Pero quién sigue disfrutando, digamos, de las ganancias de ese intercambio? A pesar de que los dos pueden estar ganando, bueno, digamos, los beneficios del intercambio lo va a seguir disfrutando Cari, aunque sea marginalmente, ¿no? Aunque Jaime también lo haga, ¿no? Pero ¿cómo se distribuye esa riqueza, ¿no? Bueno, pues estamos perpetuando, digamos, de alguna forma, ¿no es cierto? El bienestar de Cari, ¿no? Más, a pesar de que se ha realizado un intercambio beneficioso para los dos, Cari sigue manteniendo, ¿no es cierto?, una gran tajada de la torta. Entonces uno podría decir, bueno, eso está bien, mejorar los dos, pero no creo que sea una situación justa, ¿no? No creo que sea una situación justa. Vamos a verlo de manera gráfica después. Ok. Ok, y eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante, es decir, recuerden, ¿no? Que las posibilidades que tienen nosotros como consumidores de elegir qué bien compramos, dónde lo compramos, que haya una mayor disponibilidad de bienes dentro de la economía, ¿no? Que no sea uno solo, ¿no? Que no sea uno solo el que me venda los zapatos, sino tiene que haber muchos. Entonces, mayor disponibilidad de bienes, me dan mayores posibilidades de poder elegir, ¿no? De realizar intercambios beneficiosos, donde yo gane, pero también el otro gane, ¿cierto? Y que además estos sean resultado digamos, de implicancias normativas un poco justas, ¿ya? O sea, observando las diferencias que pueden existir en esa asignación inicial, ¿sí? Eh, y además sobre la otra base, ¿no? Porque acá estamos hablando desde un punto de vista de mercados competitivos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, lo interesante que hemos ido viendo hasta ahora es que lo estamos abordando desde el punto de vista, digamos, de las preferencias todavía. Pero recuerden que estas preferencias, ¿no es cierto? Estas preferencias que tiene, digamos, a ver, recuerden que estas preferencias, vamos a suponer que este es Jaime, vamos a trasladarlo acá, ¿ya? Ahí está su curva de indiferencia, ¿cierto? Y si Jaime es un individuo racional, ¿no? Este es su cantidad de alimentos, este es su cantidad de vestido, ¿no? Que está consumiendo, ¿no? Si Jaime es un individuo racional, ¿cierto? Se supone que está eh, está decidiendo cuál es el mejor consumo, ¿cierto? De los dos bienes, alimentos y vestido, pero sobre la base, no solamente desde el punto de vista de sus preferencias, ¿cierto? Sí, a mí me gusta tanto alimentos y vestidos, ¿cierto? Pero no solamente sobre la base de sus preferencias, sino que también sobre la base de la relación de los precios, ¿no? Entonces, Jaime es un individuo racional, ¿cierto? Un individuo que maximiza su utilidad,
Bueno, ustedes saben que esto debería ser tangente, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, acá Jaime es un individuo racional en el cual trata de maximizar, ¿no es cierto?, sus preferencias, sujeto, ¿no es cierto?, a su restricción presupuestaria. Entonces, en este punto vamos a poner un punto como E o como D, ¿no? En ese punto, Jaime está maximizando su utilidad, sujeto a su restricción presupuestaria, ¿no? Por lo tanto, este consumo que hace de alimentos y vestidos es un consumo óptimo, ¿cierto? Entonces, una cosa es intercambiar desde el punto de vista de las preferencias y otra cosa es intercambiar sabiendo que esos bienes tienen precios, sabiendo que yo tengo un determinado nivel de renta, ¿sí? ¿No? Esta es la lógica desde el punto de vista individual, ¿no? Pero ya hemos visto desde el punto de vista individual, desde el punto de vista individual, ¿no? Ya no vale, ¿no? Porque ese es un análisis parcial, ¿no? Entonces ahora tenemos que tomar en consideración que Jaime no está solo, sino que también está Cari y que también está consumiendo esos bienes y que también tiene un nivel de renta y que enfrenta un determinado sistema de precios también de alimentos y vestidos. ¿Sí? ¿No? Entonces, esta lógica individual, tanto de Jaime como de Cari, hay que observarla, ¿no? Desde la lógica en la que existen, ¿no es cierto?, muchos consumidores. Todos ellos, además, son precios aceptantes, enfrentan, ¿no?, el consumo de alimentos y vestidos, sabiendo que esos alimentos y vestidos tienen precios, ¿no? Tienen precios, ¿no? Hay un sistema de precios, y que además, tanto Jaime y Cari tienen un determinado nivel de ingresos o de renta. ¿Ya? Entonces, hay una primera suposición. Los precios de los alimentos son iguales a uno. El precio de los alimentos en relación con el del vestido es el que determinará el intercambio. Entonces, ya no voy a intercambiar solamente desde el punto de vista de las preferencias. ¿Ok? ¿Sí? Si no voy a tomar en consideración, ¿no es cierto?, los sistemas de precios. Entonces, en el punto D, que es el punto óptimo, desde el punto de vista ya sea de Jaime o de Cari, de manera individual o desde un punto de vista de equilibrio parcial, ¿qué es lo que debe suceder en el óptimo? Recuerden que en el óptimo, la relación marginal de sustitución debe ser igual a la relación de los precios, ¿cierto? ¿No? En la condición de optimalidad. Se supone que del cumplimiento de este precepto, ¿no es cierto?, de esta condición, va a haber un conjunto de asterisco de alimentos y vestidos óptimos, que resulta siendo, ¿no es cierto?, la demanda por alimentos y vestidos que tiene Jaime o Cari, ¿cierto? Esa es la condición de optimalidad, ¿no? Desde un punto de vista individual, que la relación marginal de sustitución entre alimentos y vestidos es igual a la relación de los precios. Por lo tanto, si yo estoy considerando acá que ya no es un análisis de equilibrio parcial, sino uno de equilibrio general, donde los dos están intercambiando bienes, ¿no? Pero ya no solamente lo hacen desde el punto de vista de sus preferencias, sino que ellos enfrentan sistemas de precios, va a tener que suceder lo siguiente: que ese punto óptimo, que ese consumo óptimo o ese intercambio óptimo, ¿no es cierto?, que hemos dicho inicialmente, que debe ser ahí el punto de tangencia, ahí donde las relaciones marginales de sustitución son iguales para los dos, ¿no es cierto? Además, debe ser cierto que también es igual a la relación de los precios, a los precios relativos. Entonces, nos vamos a enfrentar, ¿no es cierto?, no solamente a elegir la cantidad de alimentos y vestidos a la que va a renunciar cada uno de ellos por obtener uno más de lo otro, ¿no?, sino además a los precios a los cuales se puede realizar ese intercambio. Es decir, yo le estoy incorporando
los sistemas de precios. Por lo tanto, en esta lógica debe suceder que la relación, ¿no es cierto? Que la relación marginal de sustitución desde el punto de vista de Jaime, que ya hemos visto que debe ser igual a la relación marginal de sustitución de Cari para desde el punto de vista de Cari, ¿no? Ya hemos dicho que tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Ahí es el punto de tangencia. Debe ser igual a la relación de los precios en el mercado. ¿Ok? Pero miren, esos precios es algo importante, ¿ya? Ese sistema de precios es algo importante porque esto es como casero. ¿Cuánto está el precio de este producto? Está 100. Casero, una rebaja, pues yo te puedo dar 90. No, yo no te puedo aceptar 90, sino que te cobro pues 95, ya quedemos 95, ¿no? Lo que decimos es lo siguiente, es que ese sistema de precios no es algo predeterminado, sino que vamos a observar un sistema de precios, ¿sí? Un conjunto de precios que va a permitir que los intercambios deseados puedan ser realizados, ¿sí? Es decir, esa determinación de precios, ¿no es cierto?, que vamos a estimar, ¿no es cierto?, o esa resta de precios va a mostrar todas las combinaciones posibles, ¿no? Acá recuerden, la relación de los precios siempre es negativa, ¿no es cierto? Es decir, lo que yo renuncio en términos de una unidad para obtener algo más del otro, ¿no? Son precios relativos, ¿cierto? Entonces, digamos que para estos fines, lo que va a suceder es que, dado ese sistema de precios, ¿no? Digamos, los precios resultantes, ¿no?, van a permitir demandar una cantidad de cada uno de los bienes de tal manera que lo que quiere adquirir, digamos, Jaime, va a ser la cantidad que le quiere vender Cari, ¿no? Y la cantidad que quiere vender Cari, ¿no es cierto?, lo va a querer adquirir Jaime, ¿sí? De tal manera que los mercados se van a vaciar al final del día, ¿no? Por eso les decía, o sea, en ausencia de sistema de precios, la forma en la que valoramos los bienes es desde el punto de vista de nuestras preferencias, ¿cierto? Pero una vez que le incorporamos precios a los bienes, bueno, nuestras percepciones se ajustan, ¿no? Porque uno dice, bueno, entonces esto en términos de mercado vale tanto. Entonces, antes si quería intercambiar de una forma, ¿no?, solamente desde el punto de vista de las preferencias, algo así como el trueque, ¿no es cierto? ¿No? Entonces ahora ya no voy a intercambiar como si fuese en el trueque, ¿no es cierto? Ya, bueno, para mi bienestar necesito consumir un poquito de esto y intercambiamos esta cantidad, ¿no? Sino que cuando yo le incorporo los precios a los bienes, ¿no es cierto?, o un sistema de precios a los bienes, ¿no es cierto?, yo voy a poder valorar estos bienes en términos de lo que quiere comprar cada uno de ellos, y para esa necesidad o esa demanda de compra de cada uno de ellos, ¿no es cierto?, va a haber una disposición de la otra parte de querer vendérsela. ¿Ok? Por lo tanto, diríamos que los precios, ¿no es cierto?, van a permitir que se realicen todos los intercambios posibles, ya no solamente desde el punto de vista de sus preferencias, sino desde el punto de vista de la valoración, ¿no? Y eso va a implicar que todo aquello que se quiera comprar se termine vendiendo, o todo aquello que se quiera vender se termine comprando. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, en este caso, la relación marginal de sustitución de Jaime del vestido por alimento es un medio. La relación marginal de sustitución de Cari del vestido por alimento es 3. ¿Jaime hará algún intercambio? No. ¿No? ¿Cari estará dispuesta a intercambiar bienes? ¿Existe un equilibrio de mercado? No. Hay mucho más vestido que la cantidad de alimentos. ¿Ok? Acá no hay una
Si esto lo consideramos de esta manera, ¿no? La relación marginal de sustitución del vestido por alimentos es un medio, para el caso de Jaime, ¿no es cierto? Es un medio y estamos diciendo que esto debe ser, ¿no es cierto? Es diferente a la relación marginal de sustitución de Cari, que es de vestido por alimento, que es 3. Y esto además es diferente a la relación de los precios, que sería 1/3. Bueno, ahí hay, lógicamente. Cari está dispuesto a renunciar, digamos, a vestido para obtener mayor cantidad de alimentos, ¿cierto? ¿Mm? Pero desde el punto de vista de las relaciones marginales de institución, estas no son iguales, ¿no? Y si le incorporamos además la forma en la que valora el mercado, ¿no es cierto?, sería también diferente. ¿Cómo se alcanzaría el equilibrio de mercado? ¿En qué se diferenciaría el intercambio entre muchas personas del realizado solo entre 2 personas? A ver, ¿cómo ven? ¿Es algo fácil de poder observarlo, realizarlo? ¿Es factible? ¿Qué opinan ustedes, chicos? A ver, veamos esto, ¿ya? Lo vamos a ver en estas diapositivas, en esta gráfica que viene. Vamos a ver un gráfico, ¿ya? A continuación, ya, este gráfico, ¿ya? A ver, ese punto C, como lo estamos observando en esta diapositiva, ¿ya? Es una asignación en un equilibrio competitivo, ¿ya? A ver, empecemos. Primero, ¿es una asignación eficiente? ¿Mm? Ese punto C es una asignación eficiente, porque las relaciones marginales de sustitución de los dos individuos son iguales. Es decir, lo que está desde el punto de vista de sus preferencias, ¿no es cierto? Lo que renuncia uno, ¿no? Le permite obtener algo más que tiene el otro. Y además, no solamente es una asignación eficiente desde el punto de vista desde el punto de vista de las preferencias, sino que también es una asignación eficiente desde el punto de vista del equilibrio competitivo, desde el punto de vista de que los bienes tienen precios, desde el punto de vista de que existe un sistema de precios. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que en ese punto las relaciones marginales de sustitución son iguales a la relación de los precios que tienen estos bienes. Recuerden que el sistema de precios permite que el mercado se vacíe, es decir, que todo lo que se demande se produzca y todo lo que se produzca se termine comprando, ¿cierto? Se termina demandando. Entonces, este punto, ¿no es cierto?, resulta siendo un equilibrio competitivo también, ¿no? Ya hemos dicho que los individuos son precio aceptantes, ¿no? Y que esos precios les permite obtener o les permite determinar un nivel de consumo óptimo, ¿sí? Entonces acá se supone que todo eso está sucediendo, ¿no? Entonces resulta siendo que esta asignación, digamos, desde el punto de vista del equilibrio competitivo, también es eficiente, es decir, el hecho de que se cumpla nuestra regla, que la relación marginal de sustitución sea igual a los precios relativos, ¿no es cierto?, también sea una asignación eficiente. Miren, recuerden esto de acá, ¿no? El hecho que se cumpla que nuestra relación marginal de sustitución es igual a la relación de los precios, ¿no es cierto?, ¿no?, nos da la noción de una asignación de un equilibrio competitivo, ¿cierto?, ¿no? El cumplimiento de esto de acá, ¿cierto? El cumplimiento de esto de acá, ¿no? Esto es una asignación óptima desde el punto de vista competitivo, ¿no? Lo mismo sucede si estamos hablando del intercambio, ¿no? Entonces, en ese punto C, ¿no es cierto?,
ese equilibrio competitivo, ¿no? Resulta siendo una asignación eficiente también. Por lo que las relaciones marginales de sustitución de Jaime, y lo voy a volver a escribir, ¿ya? Por lo que las relaciones marginales de sustitución de Jaime, que es igual a la relación de precios del vestido por alimentos, ¿no es cierto? O esto está al revés, creo. Este precio de alimentos y vestido. Hoy no se puede corregir, chicos. Ya, bueno. Es igual, en este caso, a la relación marginal de sustitución de Cari, ¿no es cierto? Ok, entonces, ahí vamos a observar esa relación de precios. Este debe ser precio de alimentos sobre vestido, ¿ya? No precio de vestido sobre alimentos. Ya, hay un pequeño error. Por lo tanto, ¿no? Un punto como se representa un punto en el cual se dan todos los intercambios posibles. Es decir, no existe espacio para realizar algún otro intercambio que les permita mejorar su situación, ni desde el punto de vista de las preferencias, y mucho menos desde el punto de vista de sistemas de precios. Ese punto C es para la negociación y la posibilidad de hacer intercambio que mejoren su situación. O sea, digamos que ese equilibrio, ¿no es cierto?, se ha alcanzado desde el punto de vista de sus preferencias, pero también desde el punto de vista de los sistemas de precios que les permiten valorar, ¿no es cierto?, sus bienes y además intercambiarlos, logrando que todo aquello, nuevamente, que todo aquello que se demande se termine produciendo, o sea, haya alguien que se lo venda. Y todo aquello que se oferte, haya alguien que lo va a terminar comprando, o sea, ser competitivo, ¿no es cierto? Lo estamos logrando sin la intervención del Estado. ¿Por qué? Porque este mercado, ustedes saben que los equilibrios competitivos, ¿no es cierto?, como la piedra angular, digamos, del análisis económico, ¿no es cierto? Entre comillas, ¿no? Implica información completa, no hay poder, digamos, en el mercado, uno tiene conocimiento común sobre los... de ningún caso, no hay poder, de ningún caso, ¿no? Y por lo tanto podemos lograrlo sin intervención del Estado, ¿ok? Que eso es lo otro importante. Pero lógicamente el mundo no funciona así, pues, ¿no? O sea, se necesita siempre, ¿no?, algún tipo de intervención, ¿ok? Pero respetando, pues, considerando lo siguiente, ¿no? Que Jaime y Cari han hecho intercambios voluntarios, libres y voluntarios. Nadie los ha obligado a hacer, ¿no? ¿Basados en qué o sustentados en qué? Justamente en su racionalidad. Claro que la racionalidad puede ser limitada, ¿no?, en muchos de los casos. Por lo tanto, en un mercado, digamos, competitivo, se pueden realizar todos los intercambios, digamos, mutuamente beneficiosos, ¿no? Y en ese sentido, la asignación de equilibrio resultante va a ser económicamente eficiente, ¿no? Y esto se aproxima a lo que nosotros conocemos como el primer teorema de bienestar, que dice que lo diríamos de la siguiente forma, ¿no? Todo equilibrio competitivo es eficiente en el sentido de Pareto, ¿sí? Entonces, otra vez, en un mercado competitivo se realizarán todos los intercambios mutuamente beneficiosos y la asignación de equilibrio resultante será económicamente eficiente, ¿sí? Entonces, en términos muy simples, ¿no?, lo que le estoy diciendo es todo equilibrio competitivo es una asignación eficiente en el sentido de Pareto, ¿no? Claro, porque si yo estoy intercambiando a los precios, en un marco de sistemas de precios, donde todo lo que se oferta se vende y todo lo que se
se vende, se compra, ¿no es cierto? Es como con la casera, ¿no? La casera me dice, yo se lo vendo a 100, no, yo te pago 90. No te puedo vender a 90, te lo puedo vender a 98, no, pero te puedo aumentar a 92 soles, ¿no? No, ya, quedemos en 95 y hemos establecido, digamos, un precio que le permite a esa persona venderme algo que yo quiero comprar, ¿sí? Entonces, esta noción es en este ejemplo, digamos, un poco simple, al momento que lo expreso, ¿no es cierto? Lo estamos planteando de esta manera, ¿no? En un mercado competitivo, porque no es la única persona de repente que me vende, pues, eh, eh, los zapatos o las papas, etcétera, ¿no es cierto? En un mercado competitivo, en ese mercado competitivo, lo que estamos dando es, yo sé que comprando ese producto voy a ganar, la señora sabe que vendiéndome ese producto va a ganar, ¿no es cierto? Y ahí son los precios, desde el punto de vista competitivo, al que hemos llegado, a 95 soles, muy bien, ¿no? Y esa asignación, como resultado de ese intercambio, va a ser un equilibrio económicamente eficiente. Estaría siendo, digamos, cero primero. ¿Ok? Ahora, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? En todo caso, ¿cuál sería el papel, digamos, que desempeña el Estado en este sistema? ¿No? ¿Cuál es el papel que desempeñaría este sistema? ¿Qué opinarían? ¿Qué opinan ustedes? Si hay un sistema en el cual nosotros estamos intercambiando libre y voluntariamente, que si yo quiero comprar un determinado bien y hay alguien que me lo quiere vender, definimos nada más el precio, ¿no es cierto? Acordamos el precio de intercambio, ¿no? Y entonces yo salgo ganando y la persona que me vende ese producto sale también ganando, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería el papel del Estado en ese esquema? Si estamos los dos acordando de manera libre y voluntaria un resultado final, que resulta siendo una asignación eficiente al final del día, ¿no es cierto? Un sistema de precios, el cual hemos acordado, de tal manera que yo gano y la otra persona también gana. O sea, ¿cuál es el papel del Estado en ese esquema? A ver, Lourdes. Profesor, ¿Cuál sería el papel del Estado, digamos, en ese esquema? mm, Y al menos, digamos, en esta lógica, ¿no? Porque miren que, a ver, te extiendo un poquito la... Además, en esta lógica, ¿no? Porque nosotros hemos establecido digamos, nuestra canchita del intercambio, ¿no es cierto? Donde a este lado está Jaime, a este lado está Cari, acá está su curva de contrato, ¿cierto? Y ay, no funciona esto. Bueno, ya hemos dicho que todo lo que está sobre la curva de contrato, ¿no es cierto? Son asignaciones eficientes, ¿no? ¿No? Entonces dices, oye, si todas estas asignaciones son eficientes en el sentido de Pareto, bueno, sabemos ahí que asignación eficiente en el sentido de Pareto es mejorar la condición de uno, por lo menos sin empeorarla, pero al final a veces la empeoramos, ¿no es cierto? Dada mi dotación inicial, vamos a poner ese punto A inicial, ¿no? Entonces, ¿será lo mismo estar igual en F? ¿Será lo mismo estar acá en E? ¿Será lo mismo? A ver, Lourdes. no, profesor, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Recuerden, este es alimentos y este es vestido. ¿Por qué no es lo mismo E y F? A ver, partiendo en el caso de, lo explico, profesor, igual con Jaime y con Cris.
Sí, sí, claro. Ya, en F, el que estaría beneficiado sería solo Chris, porque, a ver, Sí. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? sus utilidades estarían aumentando. ¿No es cierto? En F, Cari se llama, no se llama Cris, se llama Cari. En F, ¿no es cierto? Cari casi tiene todo lo de alimentos y vestidos, ¿cierto? Y Jaime solamente tiene un poquito, ¿no? ¿No? Y en el caso de E, ya también es al revés. Jaime tiene casi todos la cantidad de alimentos y vestidos y Cari más bien no tiene nada de alimentos y vestidos, ¿cierto? Tiene muy poquito, ¿no? Bueno, así que ponemos, no funcionan los colores, no sé qué ha pasado. Bueno, entonces no es lo mismo, pero son asignaciones eficientes, ¿cierto? Son asignaciones eficientes al final del día, pero entonces, ¿cuál es la labor del Estado? ¿Cuál será la Profe, labor del Estado? Sí. que cada uno de los individuos cumpla con lo acordado. Que cada uno de los individuos cumpla con lo acordado. ¿Qué significaría? ¿Qué significa eso? En el caso de los intercambios, cuando uno quiere comprar su terreno para que no haya estafas o que en los intercambios no haya estafas. Y digamos, en este caso, se podría decir que se crea una especie de Indecopy que supervisa para que no surja ese tipo de efectos. Claro, entonces tú dices oye, pero digamos que estos intercambios son libres y voluntarios y además en un, digamos, esquema donde funciona desde la lógica de un mercado competitivo, se supone que se debe cumplir con lo que dice Adam Smith sobre, en teoría, los sentimientos morales, ¿no? Ahí el individuo es un individuo que se que puede ponerse en los zapatos del otro, digamos. Así que acá hay una serie de normas, ¿no? No hay engaño, no hay estafa, digamos, el ser humano se comporta de manera correcta, por así decirlo, ¿no es cierto? De manera Sí, correcta. pero profe, si no me equivoco, eso es para la precondición de que se tenga la información de que cada individuo va a mejorar su reputación a medida de que sea grande. Entonces, eso sucede en las empresas grandes por mantener su reputación, No, de no estafar. De hecho, va sí, es con natural, o sea, está en el chip, digamos, de la gente. Cuando hablamos de mercados competitivos, estamos hablando por eso decía la piedra angular, ¿no? Es el mercado perfecto, ¿no? El ser humano se comporta de manera perfecta. Todos el otro punto. sabemos sobre todo, ¿no? Pero, digamos, en esta lógica, digamos, si esto en A podría pasar a F o a E, finalmente F y E son asignaciones eficientes. ¿Es relativo pasar a F a E? Mm, al final nos dicen, no, son asignaciones eficientes también, pero ¿son asignaciones justas? Depende, profe, si no me equivoco, ahí creo que se podría teorizar un poquito de la teoría de valor, ya que individual, eso va a depender de cada individuo y si ambos consideran que están recibiendo lo mismo, van a considerar que es justo. Claro, ahí está. Ese me parece un punto importante, un punto interesante. Es decir, claro, desde un punto de vista subjetivo, de pronto estar en F, ¿no es cierto? Desde un punto de vista subjetivo, eh, puede ser que, ¿no es cierto?, estemos mejor los dos, o que estemos en E. Subjetivamente, de repente, ¿no es cierto? Y como dices, valorando, digamos, puede ser, ¿no? ¿Por qué no podemos estar ahí? ¿Por qué no podemos estar en E? Si en F o en E los dos estamos felices. Pero, digamos, no es tan subjetivo, ¿no? O sea, si de esa dotación inicial que decíamos, la mayor cantidad de alimentos y vestidos se la queda Jaime y es algo físico, y al otro le deja con una unidad o digamos, con un pantalón y una naranja, y el otro tiene toda la colección de ropa y tiene toda la comida, no creo que sea tan subjetivo el análisis, ¿cierto?
¿no? Entonces, esas asignaciones pueden ser eficientes, pero la otra pregunta es, ¿son justas? O sea, E y F son asignaciones justas a pesar de que pueden ser eficientes. ¿Mm? E y F pueden ser asignaciones eficientes, pero son justas, ¿no? Al profe, Y al momento de decir, tú dices, Alexander, claro, o sea, desde un punto de vista subjetivo, bueno, pues si los dos se sienten mejor, ¿no? Entonces, bacán, pues, ¿no? Y entonces yo le voy a hacer creer, ¿no es cierto? Si yo soy Jaime, de repente, y digamos, Jaime tiene eh, una labia bastante bien desarrollada, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, de repente, ¿no es cierto? Y de repente Cari dice, no, pues que yo, sí, bueno, Jaime es buena gente, ¿no? Y no sé, pues, pero podría hacerle creer de que estar en E es mejor, pues, para los dos, ¿no? Y subjetivamente, Jaime, hacerle creer que esa es una buena situación. Y entonces voy a usar de repente mis medios de comunicación para decirle que lo que está sucediendo ahí está bien para los dos. O sea, que no es tan malo al final del día, ¿no? Entonces, lógico, lo que estamos diciendo es, oye, ese punto FE, que son asignaciones eficientes, pueden ser asignaciones justas, ¿no? Y entonces, ¿qué decíamos? ¿Qué decíamos y qué nos parece importante, no? Entonces, no es tan relativo pensar en que E y F son asignaciones justas, ¿no? Equitativas, profe, ¿no? Se supone que en una situación, en una asignación, los dos debemos ganar de manera, digamos, los dos debemos ganar, ninguno debe estar en una peor situación, ¿no? Si seguimos esta idea de asignación eficiente en el sentido de Pareto. Entonces no es tan relativo a pasar a F o a E, ¿ya? Sí, sigue. profe, ya que mencionó el tema de si es justo en el cuadro anterior, si cambiaríamos los dos puntos en el que en vez de vestido y alimento sería este el punto crítico ahí, marihuana y dinero. El intercambio podría ser justo, pero el Estado a veces interviene por un tema de externalidad supuestamente negativa hacia la sociedad. Se supone que es moral que el Estado intervenga cuando estos intercambios son meramente entre dos individuos. Tiene que intervenir siempre. Ah, claro, uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo hago un intercambio voluntario, ¿no? Yo compro marihuana a cambio de dinero, entonces las dos partes estamos ganando, ¿cierto? Pero algo que tú acabas de mencionar, si estamos hablando de ese tipo de bienes, ya no estamos hablando de mercado competitivo, ¿sí? Ya estamos hablando de un mercado que presenta fallas de mercado. Entonces ese bien no es un bien, es un mal, ¿no? Sí, pero Y pone al la, ser un mal, todo lo- y al ser un bien, al ser ese bien marihuana un mal, yo no lo puedo tratar, ¿no es cierto?, desde un punto de vista competitivo, sino desde un punto de vista en que ese bien genera efectos externos sobre otros. ¿Qué significa? Que ¿quién termina asumiendo los costos del consumo de la marihuana? ¿Solo la persona que consume marihuana? No. Él puede hacer su intercambio libre voluntario, pero las consecuencias de ese consumo no los paga él, los pagamos todos de repente como sociedad, ¿no? Porque la persona de repente se enferma, se pone mal y tiene que ir digamos, a un establecimiento de salud, ¿no es cierto?, donde es el sistema público que tiene que atenderlo. ¿Y con qué recursos se atiende eso, por ejemplo? Uno, segundo, que causa daño sobre la salud. ¿Y qué pasa si, no es cierto, si va por ahí alegremente y empieza a enseñarle a niños menores, ¿no es cierto?, en el consumo, ¿no? Entonces son costos que no los asume él, ¿no?, sino que los asumimos como sociedad. Por lo tanto, como Estado, en ese caso, sí tenemos que intervenir porque ya no se da sobre las reglas de un mercado competitivo, ¿no?, sino se da sobre la base de que existen fallas en la asignación de bienes dentro del mercado, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí, pues yo necesito la intervención de alguien.
¿no? Recuerden que la creación del Estado es una creación humana, ¿no? Ahora, siempre hablamos del Estado como si fuese una persona. En realidad no es una persona, no es un ente ahí, ¿no? El Estado es un ente, ¿no? Que nosotros lo hemos creado, ¿no? Para controlar justamente nuestro propio comportamiento, ¿no? Pero vean qué está pasando en el Congreso, ¿no? Bueno, ya nos vamos a ir a hablar de otras cosas, pero miren que a veces ese animal llamado Estado no cumple con lo que tiene que cumplir, ¿no? ¿Cierto? Ok. Muy bien, pero está muy bien para la reflexión, además, pensar, ¿no? Entonces, lo otro que hemos dicho, que esta es nuestra frontera de posibilidades, ¿cierto? Pero en este caso, a diferencia de la producción, porque hemos dicho frontera de posibilidades de producción, acá, cuando estamos hablando de utilidades de individuos, va a ser nuestra frontera de posibilidades de utilidad, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ¿no? ¿Qué muestra nuestra frontera de posibilidades de utilidad? ¿No? En la frontera de posibilidades de producción muestra toda la producción posible que se puede alcanzar, que se puede obtener utilizando el uso de los factores, ¿no es cierto? En este caso, los niveles, mejor dicho, nuestra frontera de posibilidades de utilidad va a mostrar los niveles de satisfacción que se logran, ¿no? Cuando las dos personas han logrado hacer un intercambio, ¿cierto? Por lo tanto, acá, como habíamos visto, ¿no es cierto?, en el tema de producción, acá desde el punto de vista de la utilidad, nuestra frontera de posibilidades de utilidad van a ser todas esas asignaciones eficientes, ¿sí? Todos esos niveles de satisfacción como resultado del intercambio, desde el punto de vista de ¿qué? De las preferencias. Por lo tanto, todas esas asignaciones que están ahí sobre la curva son asignaciones eficientes, ¿no? Entonces, ya habíamos visto gráficamente dónde se dan las mejoras en el intercambio. Recuerden, veíamos en esa área sombreada, ¿no? En esa área sombreada, ¿no? A ver. En esa área sombreada, ¿no? A ver. ¿Dónde habíamos visto, en dónde se dan los intercambios mutuamente beneficiosos? Habíamos visto que los intercambios beneficiosos, ¿no es cierto?, se dan en esta área sombreada. Ahí los dos individuos pueden mejorar su bienestar, o por lo menos si yo mejoro el de uno de ellos, el del otro no empeora, como en el punto D. En ese punto D decíamos, ¿ha mejorado la situación de Jaime? Sí, está en una curva de indiferencia mayor, ¿no? Y en el caso de Cari, por lo menos ha mantenido esa curva de utilidad inicial, ¿no es cierto? He mejorado a Jaime y por lo menos no ha empeorado la situación de Cari, ¿no es cierto? Entonces, todos los puntos que están dentro del área de sombreada, ¿no? Son puntos donde se logra mejoras de los dos, ¿no? Y cualquier punto como A o como B, ¿no es cierto?, son similares o es similar a este punto como el punto H. ¿Qué sucede en ese punto H, no es cierto? Ese punto H está adentro, ¿no? Ese punto H será una asignación eficiente. A ver, ese punto H. A ver, Waldir. Ah, no, ya. Waldir Ojeda, ¿ha vuelto? No, no ha vuelto. Profesor, Waldir Ojeda. disculpe que le interrumpa, Sí. profe. Es que tenemos Sí, ya son las clases. 11. ¿Verdad? No, Sí. no me había dado cuenta. No me había dado cuenta de la hora. Profe. Ya. Ok, entonces nos vemos el día viernes, ¿ya? Chicos, a ver si el viernes hacemos un ejercicio de esto, por lo menos hasta donde hemos avanzado, ¿ya? Listo, nos vemos. Que les vaya bien.